¿Alguna vez han sentido que detrás de una confesión se esconde un secreto oscuro? Bienvenidos a Relatos de Terror. Hoy les traemos una historia que hará que se cuestionen lo que realmente saben sobre aquellos en quienes confían. Desde las calles empedradas de Córdoba, España, hasta los rincones más sombríos de una iglesia centenaria, les presentamos el escalofriante relato de un sacerdote cuyos actos sacudieron los cimientos de una comunidad. Prepárense para sumergirse en el misterio, la traición y el horror que aguarda en El secreto del confesionario. Empecemos. Me encuentro caminando por las calles empedradas de Córdoba, esa ciudad antigua donde la historia y los misterios se entrelazan en cada rincón. Las campanas de la iglesia resuenan en la distancia, marcando el paso del tiempo en esta tarde lluviosa de otoño. Mientras me acerco a la iglesia, el sonido de la lluvia acompaña mis pasos, creando un ritmo melancólico que parece fluir con mis pensamientos. Al abrir la pesada puerta de madera, el mundo exterior queda atrás. Dentro, el aire se siente diferente, cargado de silencio y reverencia. El olor a incienso se mezcla con el aroma de la madera antigua y la cera de las velas. Es un lugar que conozco bien, pero hoy algo parece distinto, como si un secreto estuviera a punto de ser revelado. Me dirijo hacia el confesionario, ese pequeño cubículo de madera oscura donde las almas se desnudan en busca de perdón. El padre Alejandro, con su mirada penetrante y voz que siempre transmite una calma inquietante, me espera. Siempre he sentido un respeto profundo por él, pero hoy algo en su actitud me pone nervioso. Hay una tensión en el aire, una corriente subterránea de algo que no logro descifrar. Mientras me confieso, escucho un ruido extraño, como si algo pesado se arrastrara por debajo de nosotros. El sonido es fugaz, pero lo suficientemente real para sembrar una duda inquietante en mi mente. ¿Qué secretos oculta esta iglesia antigua? ¿Qué historias han quedado enterradas en sus profundidades? Termina mi confesión y me alejo del confesionario con una sensación de intranquilidad que no puedo sacudir. Algo me dice que esta iglesia y el padre Alejandro esconden mucho más de lo que los ojos pueden ver. Y yo, impulsado por una curiosidad que no puedo contener, estoy a punto de adentrarme en un misterio que cambiará mi vida para siempre. Después de esa confesión, mi mente no encuentra paz. Las noches en Córdoba se tornan más largas y oscuras, y el misterio de los ruidos en la iglesia me persigue. No puedo evitar sentir que hay algo siniestro escondido bajo la fachada de santidad y devoción. La curiosidad me consume, y finalmente decido actuar. Una noche, bajo un cielo estrellado que apenas ilumina las calles, regreso a la iglesia. La luna llena cuelga sobre la torre del campanario, bañando en una luz plateada las antiguas piedras. Con el corazón latiendo acelerado, encuentro una entrada oculta detrás del altar. Es una puerta pequeña, casi imperceptible, que conduce a las profundidades de la iglesia. Bajo las escaleras con cuidado, sintiendo cómo el aire se vuelve más frío y húmedo con cada paso. El silencio es absoluto, roto solo por el eco de mis pasos. Finalmente, llego a la cripta. Lo que veo allí me congela la sangre. Es un lugar de eterna oscuridad, iluminado solo por la débil luz de mi linterna. Nichos ocultos en las paredes de piedra guardan un macabro secreto. Cuerpos sin vida, dispuestos como si fueran reliquias sagradas. Son personas desaparecidas del pueblo, reconocibles a pesar del paso del tiempo y la muerte. Cada uno de ellos, según recuerdo, había ido a confesarse poco antes de desaparecer. El horror de la situación me golpea con una fuerza devastadora. El padre Alejandro, el respetado sacerdote, podría ser un asesino. ¿Estaba seleccionando a sus víctimas durante la confesión, aprovechando su vulnerabilidad para llevar a cabo sus actos perversos?
Miro los rostros pálidos y serenos de las víctimas y me doy cuenta de que podría haber sido uno de ellos. Había confiado en el padre Alejandro, revelándole mis pensamientos más íntimos, sin saber que estaba a un paso de la muerte. Salgo de la cripta temblando, con la certeza de que debo hacer algo. No puedo permitir que este secreto se quede enterrado en las sombras. Debo encontrar la manera de detener al padre Alejandro antes de que reclame otra alma inocente. La responsabilidad de desentrañar esta verdad cae sobre mí, y sé que mi vida ya no será la misma. Mis días y noches se consumen en una obsesión por descubrir la verdad sobre el padre Alejandro. Cada paso que doy por las calles empedradas de Córdoba, cada mirada que lanzo hacia la imponente iglesia, está teñida de sospecha y temor. Pero la determinación me impulsa. Necesito desenmascarar al monstruo disfrazado de sacerdote. Empiezo a vigilar al padre Alejandro, siguiendo sus movimientos con discreción. Observo cómo interactúa con los feligreses, cómo se mueve con una gracia calculada, cómo selecciona a sus próximas víctimas con una mirada que, ahora lo sé, oculta sus verdaderas intenciones. Una noche, mientras me oculto en las sombras, veo algo que confirma mis peores temores. El padre Alejandro conduce a un joven feligrés hacia la parte trasera de la iglesia. Hay algo en la forma en que habla, en cómo persuade al joven para seguirlo, que me hiela la sangre. Estoy presenciando el preludio de otro asesinato. Armado con esta nueva información, decido ir más allá. Comienzo a hablar con los lugareños, compartiendo mis sospechas con aquellos en quienes confío. Al principio, muchos se muestran escépticos, incapaces de creer que un hombre de Dios pueda cometer tales atrocidades. Pero a medida que las piezas del rompecabezas se unen, el miedo y la indignación crecen entre nosotros. Finalmente, organizamos un plan. Una noche, cuando el padre Alejandro intenta llevar a su próxima víctima a la cripta, estamos listos. En un acto de valor colectivo, lo confrontamos. La sorpresa y el miedo se dibujan en su rostro cuando nos ve salir de las sombras. Luchamos para someterlo, liberando al feligrés aterrorizado de sus garras. La policía llega poco después, alertada por uno de los nuestros. El padre Alejandro es arrestado y las horrendas verdades escondidas bajo la iglesia salen a la luz. La comunidad de Córdoba se ve sacudida por el descubrimiento y la confianza en aquellos a quienes venerábamos se ve irremediablemente dañada. Aunque siento alivio por haber detenido al padre Alejandro, el peso de lo que he descubierto y vivido me abruma. Las caras de las víctimas, ahora liberadas de su prisión oculta, me persiguen en sueños. Sé que, aunque el asesino ha sido capturado, las cicatrices que ha dejado en nuestra comunidad y en mi alma tardarán mucho en sanar. La iglesia, una vez un refugio de paz y esperanza, ahora se cierne sobre nosotros como un monumento al engaño y a la muerte. Los días siguientes al arresto del padre Alejandro son un torbellino de emociones y revelaciones. La noticia de sus crímenes se extiende por Córdoba como un incendio, dejando a su paso un rastro de incredulidad y horror. Las familias de las víctimas, tras años de dolorosa incertidumbre, finalmente encuentran respuestas, aunque éstas son más terribles de lo que jamás hubieran imaginado. Mientras la policía continúa su investigación, desenterrando los oscuros secretos que el padre Alejandro había escondido en la cripta, yo me encuentro lidiando con mi propio tumulto interior. Las noches en mi pequeño apartamento se vuelven insoportables, acosado por pesadillas y recuerdos de aquellos rostros sin vida en la cripta. Me pregunto constantemente si pude haber hecho algo antes, si las señales estuvieron siempre allí y simplemente no quise verlas. La comunidad de Córdoba, una vez unida por la fe y la tradición, ahora se encuentra fracturada. Algunos buscan consuelo en la oración, intentando encontrar sentido en medio del caos. Otros, llenos de ira y desconfianza, rechazan todo lo relacionado con la iglesia. Y yo, en medio de todo esto, me siento perdido
luchando por entender cómo el lugar que una vez consideré sagrado se convirtió en escenario de tales atrocidades. En un intento por encontrar algún tipo de cierre, asisto a las vigilias y ceremonias en memoria de las víctimas. Veo el dolor en los ojos de sus seres queridos y siento una profunda tristeza mezclada con una ira que no logro apaciguar. La imagen de la iglesia, con sus puertas ahora cerradas y su altar vacío, es un recordatorio constante de la traición del padre Alejandro. Con el tiempo, la vida en Córdoba comienza a retomar su curso, pero las cicatrices siguen allí. La iglesia, una vez un centro de la comunidad, permanece cerrada, como si guardara silencio sobre los horrores que albergaba en su interior. Yo, por mi parte, me encuentro cambiado para siempre. Aunque el padre Alejandro enfrentará la justicia por sus crímenes, sé que la verdadera sanación para nuestra comunidad llevará mucho tiempo. Reflexiono sobre el valor y la fragilidad de la fe, sobre cómo puede ser manipulada y destruida por aquellos en quienes confiamos. Me queda la esperanza de que con el tiempo Córdoba pueda encontrar la paz y la capacidad de confiar nuevamente. Pero para mí, las sombras de lo que ocurrió en esa iglesia antigua siempre serán un recordatorio de que, a veces, el mal puede esconderse detrás de la máscara más piadosa. Bienvenidos a Relatos de Terror, el rincón donde las sombras cobran vida y los susurros nocturnos se hacen realidad. Hoy traemos para ustedes una historia que helará su sangre y los mantendrá al borde de sus asientos. Sumérjanse con nosotros en las oscuras calles de Madrid, donde Lola, una valiente mujer, enfrentará horrores inimaginables. ¿Están listos para descubrir el misterio que envuelve la sombra de la calle Montera? Apaguen las luces, aumenten el volumen y déjense llevar por el suspenso. No olviden suscribirse a nuestro canal para más historias que desafiarán su realidad. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos nuestro relato de terror. Era una de esas noches en Madrid, de esas que te hacen sentir un escalofrío en la espalda, aunque no sepas por qué. La luna estaba roja, colgando sobre la calle Montera como una advertencia, y allí estaba Lola, la reina de la noche, con su pelo negro y ojos que habían visto demasiado. Cada paso que daba resonaba en el asfalto, como un eco en la oscuridad. Sabía moverse entre las sombras, esquivando miradas, buscando su siguiente cliente. Pero esa noche algo era diferente. Había una tensión en el aire, un susurro apenas audible entre el murmullo de la calle. De repente apareció él, un tipo alto, de piel pálida como la luna y ojos que parecían tragarse toda la luz. Se le acercó sin decir palabra, con una mirada que le heló la sangre a Lola, una prostituta de la calle Montera. Algo en su interior le gritaba que corriera, pero la curiosidad la mantuvo ahí, clavada en el suelo. El hombre la llevó a un callejón oscuro, alejado del bullicio de la calle. Allí, en lugar de lo que esperaba, comenzaron a suceder cosas extrañas. Sombras que se movían solas, susurros que venían de ninguna parte y una sensación de frío que se colaba hasta los huesos. Lola, aterrada, encontró la fuerza para correr. Escapó de aquel callejón sin mirar atrás, pero sabía que algo había cambiado. Desde esa noche sentía que algo la seguía, que aquel encuentro había sido solo el principio de una historia de terror que recién empezaba. Y en las calles de Madrid, bajo la luna roja, Lola ya no se sentía la reina de la noche, sino una presa en un juego que no comprendía. Desde aquella noche, Lola no era la misma. Los susurros la seguían incluso en sus sueños, un murmullo constante que no la dejaba descansar. Caminaba por las calles de Madrid con miedo, siempre mirando sobre su hombro, sintiendo esa presión en el aire, como si alguien la observara a cada momento. Era una noche más en la calle Montera, pero para Lola, cada sombra parecía esconder peligros. Sus compañeras notaban su nerviosismo
pero nadie sabía qué decir. Esa noche, una de ellas, Carmen, desapareció. Simplemente se esfumó sin dejar rastro. Todos pensaron lo peor, pero Lola sabía que algo más siniestro había ocurrido. Caminaba por un tramo menos iluminado cuando lo vio. Allí, en las sombras, la misma figura oscura del hombre del callejón. La observaba, inmóvil, como si fuera parte de la oscuridad misma. Su presencia la llenaba de un terror que no podía expresar en palabras. Lola empezó a correr, huyendo de esa mirada que parecía atravesarla. Corrió sin rumbo, hasta que las calles y las luces se convirtieron en un borrón. Llegó a su apartamento, cerró la puerta con llave y se deslizó al suelo, sollozando. Pero incluso ahí, en su refugio, sentía esa presencia acechante, esa sensación de que algo andaba muy mal. Empezó a ver cosas, figuras en las esquinas de su habitación, sombras que se movían cuando no miraba. Nadie la creía. Todos pensaban que el estrés y el miedo la habían llevado al borde de la locura. Pero Lola sabía que era algo real, algo que la había elegido a ella por alguna razón oscura y desconocida. Y en las noches de Madrid, mientras la luna seguía su ciclo indiferente, Lola se preguntaba si alguna vez volvería a sentirse segura, si alguna vez escaparía de la sombra que la había marcado en aquella noche de luna roja. La paranoia se había apoderado de Lola. Cada esquina, cada sombra en las calles de Madrid parecía ocultar un peligro inminente. Empezó a ver el rostro del hombre pálido reflejado en las ventanas, en los espejos, incluso en las charcas de agua en las calles empedradas. Su mirada vacía la perseguía, ineludible, omnipresente. Una noche, después de vagar sin rumbo, intentando escapar de sus propios miedos, Lola llegó a su apartamento. Al encender la luz, su corazón se detuvo por un instante. Allí estaba él, sentado tranquilamente en una silla, como si fuera el dueño del lugar. Su rostro ya no era humano. Sus rasgos se habían distorsionado en algo grotesco. Sus ojos, dos abismos oscuros que parecían consumir la luz misma. Habló con una voz que resonaba en la mente de Lola más que en sus oídos. Le habló de un antiguo ritual, de cómo ella había sido seleccionada para formar parte de algo mucho más grande y aterrador de lo que podía imaginar. Lola, aterrorizada, pero movida por un instinto de supervivencia, luchó con una fuerza que no sabía que tenía y consiguió escapar de su agarre. Corriendo sin mirar atrás, llegó a una vieja librería que parecía llamarla desde las sombras. Allí, entre polvorientos estantes, encontró un libro antiguo que hablaba de rituales, de seres de otras dimensiones y de cómo detenerlos. Con el libro en mano, Lola sabía que tenía una oportunidad, aunque fuera pequeña, de enfrentar a la criatura que la acosaba. De vuelta en las calles, con el libro como su único aliado, Lola se sentía más preparada pero igual de aterrada. Sabía que la batalla final se acercaba, que el hombre pálido no la dejaría escapar tan fácilmente. Y en las sombras de Madrid, bajo una luna que ya no parecía tan roja, Lola se preparaba para enfrentar su destino, armada con conocimientos antiguos y un coraje nacido del terror más profundo. Lola sabía que la confrontación final era inevitable. Con el libro antiguo en mano, había descubierto cómo detener el ritual y a la criatura que la perseguía. Las calles de Madrid, una vez un refugio, ahora eran un laberinto de sombras y miedos. Pero ella estaba decidida a enfrentar su destino. Esa noche, la luna brillaba con una claridad fría sobre la calle Montera. Lola se dirigió al callejón donde todo había comenzado. El aire estaba cargado de electricidad, como si presagiara la inminente tormenta sobrenatural. El hombre pálido la estaba esperando, su forma ahora más monstruosa, más distante de lo humano, reveló su verdadera naturaleza, una criatura de pesadilla, un ser de otra dimensión. Comenzó el ritual murmurando palabras en un idioma antiguo y desconocido, y el aire se llenó de un zumbido ensordecedor. Lola, armada con el conocimiento del libro, empezó a recitar contraconjuros, cada palabra un esfuerzo titánico. La criatura se retorcía,
su forma fluctuando entre este mundo y otro. El callejón se llenó de luces y sombras, bailando en una lucha ancestral entre dimensiones. En el clímax del enfrentamiento, Lola se dio cuenta de que para detener completamente el ritual debía sacrificarse. Con lágrimas en los ojos, pero con una determinación férrea, se abalanzó sobre la criatura, interrumpiendo el flujo de energía del portal. En un último acto desesperado, la criatura la atrapó en un abrazo mortal, arrastrándola hacia el portal. Lola, con sus últimas fuerzas, logró desviar el curso del ritual, sellando el portal, pero no pudo salvarse a sí misma. El callejón quedó en silencio, la luna observando indiferente el final de la lucha. Lola y la criatura habían desaparecido, dejando atrás solo el eco de un sacrificio heroico. En las calles de Madrid, algunos aún susurran el nombre de Lola, y en noches de luna clara se dice que se pueden escuchar susurros, como si ella todavía estuviera cerca, protegiendo la ciudad de las sombras que una vez la acecharon. Si les ha gustado la historia, tienen que ver la historia terrorífica del nuevo profesor. Les helará la sangre. ¿Alguna vez se han preguntado qué secretos pueden ocultarse en un antiguo pueblo rodeado de leyendas y sombras? Bienvenidos a una nueva entrega en el canal Relatos de Terror, donde hoy les sumergiremos en el misterioso mundo de Sombras de Alarcón. ¿Qué oscuros secretos se esconden tras las brumosas calles de Alarcón? ¿Cuál es la verdadera historia que el profesor Carlos trata de ocultar? Y lo más intrigante, ¿qué terrores inimaginables aguardan en las ruinas del castillo que domina el pueblo? Acompáñennos en Relatos de Terror para desvelar los misterios de Sombras de Alarcón. ¿Están listos para descubrir lo que se oculta en las sombras? La historia comienza en Alarcón, un pueblo español que parece haberse detenido en el tiempo, con sus calles empedradas y el imponente castillo medieval que se cierne sobre él. El aire lleva un aroma a historia y misterio, y las viejas leyendas aún se susurran en las tabernas y plazas del pueblo. Es aquí donde Carlos, un hombre de mediana edad con una mirada intensa y un carisma cautivador, llega para asumir su nuevo cargo como profesor de historia en el colegio local. Con su llegada, la rutina del pueblo se ve sutilmente alterada. Hay algo en él que no encaja del todo. Quizás sea su acento ligeramente diferente, o la forma en que sus ojos parecen estudiar todo y a todos. En el colegio, Carlos se gana rápidamente el respeto y la admiración de sus estudiantes. Su manera de enseñar es vivaz y atrapante, mezclando la historia con misterios y leyendas, algunas de las cuales parecen más personales de lo que uno esperaría. Uno de sus estudiantes, Luis, un chico curioso y algo solitario, se siente fascinado por Carlos. Un día, después de clase, Luis vuelve al aula para recoger un libro que había olvidado y encuentra un extraño objeto en el escritorio de Carlos. Es un antiguo amuleto de aspecto siniestro, con inscripciones que no reconoce. La curiosidad se apodera de él y decide investigar más. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores comienzan a crecer. Algunos habitantes han desaparecido sin dejar rastro en las últimas semanas. Nadie sabe lo que les ha ocurrido, pero las desapariciones han comenzado justo después de la llegada del nuevo profesor. Marta, una joven periodista del periódico local, empieza a conectar los puntos. Intrigada y preocupada por estas coincidencias, decide investigar a Carlos. La tensión aumenta cuando Luis, investigando el amuleto, descubre que está relacionado con antiguas leyendas del pueblo, leyendas que hablan de rituales y sacrificios llevados a cabo en las sombras del castillo. Alarmado pero fascinado, Luis decide contarle a Marta sobre su hallazgo. El capítulo termina con Carlos caminando solo por las calles empedradas de Alarcón bajo la luz de la luna. Se detiene frente al castillo y mira hacia arriba, su rostro iluminado por la luz pálida.
En sus ojos hay un brillo que sugiere que su llegada a Alarcón no es casualidad, sino parte de un plan mucho más grande y oscuro. A medida que las semanas pasan, el enigma de las desapariciones en Alarcón se profundiza. Marta, con su instinto periodístico agudizado, empieza a ver un patrón inquietante. Cada desaparición parece coincidir con las noches en que Carlos organiza visitas nocturnas al castillo con sus estudiantes, supuestamente para enseñarles sobre la historia local de una manera más interactiva. Luis, aún intrigado por el amuleto que encontró en el aula de Carlos, comienza a observar a su profesor más de cerca. Empieza a notar detalles extraños. Carlos a veces lleva libros antiguos con símbolos similares a los del amuleto, y en ocasiones murmura palabras en un idioma desconocido. Luis comparte sus sospechas con Marta, quien decide investigar más sobre el pasado de Carlos. Marta, utilizando sus contactos y recursos, descubre que Carlos llegó a Alarcón después de un incidente oscuro en su último trabajo en otra ciudad, donde también hubo una serie de desapariciones inexplicables. Sin embargo, no hay pruebas concretas que lo vinculen a esos casos. Mientras tanto, Luis se aventura en la biblioteca del pueblo, buscando libros sobre leyendas locales, y encuentra una sección oculta con textos antiguos sobre rituales y cultos paganos. Entre los polvorientos volúmenes, halla uno que habla de un culto antiguo que adoraba a deidades olvidadas, utilizando amuletos similares al que encontró para realizar rituales que supuestamente otorgaban poder y conocimiento oculto. Carlos, por su parte, comienza a darse cuenta de que Marta y Luis están investigando sobre él. Se muestra aún más cauteloso, pero su interés por Luis aumenta, viendo en él un potencial inusual. Invita a Luis a unirse a una visita especial al castillo, prometiéndole mostrarle algo que cambiará su percepción de la historia para siempre. El capítulo alcanza su clímax cuando Marta, siguiendo a Carlos y Luis una noche al castillo, observa desde la distancia cómo Carlos conduce a Luis y a un pequeño grupo de estudiantes a una parte restringida del castillo. Allí, bajo la luz de la luna, Carlos comienza a hablar sobre un ritual antiguo, mostrando un conocimiento detallado de prácticas que parecen pertenecer más a un sacerdote pagano que a un profesor de historia. Marta, horrorizada pero fascinada, graba en secreto lo que ve, mientras Carlos, ajeno a su presencia, revela parte de su verdadera naturaleza a Luis y los demás. Marta termina huyendo del lugar, decidida a exponer a Carlos, mientras que Luis se queda atrás, atrapado entre el miedo y una curiosidad que roza lo obsesivo. Marta, agitada y preocupada, revisando las grabaciones que tomó en el castillo. Las imágenes son perturbadoras. Carlos, bajo el manto de la noche, enseñando rituales antiguos a los estudiantes, con una autoridad que trasciende la de un simple profesor. Decide llevar sus hallazgos a la policía local, pero se encuentra con escepticismo y reticencia. La influencia de Carlos en el pueblo parece extenderse más allá del colegio. Mientras tanto, Luis se encuentra cada vez más enredado en la red de Carlos. La visita al castillo dejó en él una impresión profunda, y aunque parte de él siente miedo, otra parte está fascinada por el poder y el conocimiento que Carlos promete. Comienza a ver a Carlos no solo como un mentor, sino como un iniciador en secretos que van más allá de lo mundano. Carlos, consciente del potencial de Luis y de la amenaza que representa Marta, comienza a jugar un peligroso juego. Por un lado, cultiva la curiosidad de Luis, llevándolo más profundamente en sus enseñanzas ocultas. Por otro lado, empieza a acosar y amenazar a Marta de manera sutil, buscando disuadirla de su investigación. Marta, sin embargo, no se deja intimidar. Con la ayuda de algunos lugareños que también han comenzado a sospechar de Carlos, intensifica su investigación. Descubren que Carlos está buscando algo. Un artefacto antiguo que se rumorea está enterrado en algún lugar del castillo. Un artefacto que podría ser la clave de su poder y su inmortalidad. La tensión escala cuando una noche Luis es testigo de un ritual que va demasiado lejos. Carlos, en un estado de trance,
casi sacrifica a otro estudiante en nombre de su búsqueda del poder. Horrorizado, Luis se da cuenta de la verdadera naturaleza de Carlos y lo que está en juego. Corre a buscar a Marta, decidido a detener a Carlos antes de que sea demasiado tarde. El capítulo alcanza su punto álgido cuando Marta y Luis, junto con un grupo de lugareños, deciden enfrentar a Carlos en el castillo. Se preparan para la confrontación, armados con conocimientos antiguos y determinación. Pero Carlos, siempre un paso adelante, los espera, seguro de su victoria y del poder que cree está a punto de obtener. El capítulo concluye con los dos bandos enfrentándose en las sombrías ruinas del castillo, con el destino de Alarcón y sus habitantes colgando en un delicado equilibrio. Marta y Luis, enfrentando no solo a Carlos, sino también a las fuerzas oscuras que ha despertado, se dan cuenta de que la lucha que están a punto de emprender trasciende lo que alguna vez imaginaron. La confrontación final en el castillo comienza con una tensión palpable. Marta, Luis y los lugareños, armados con antorchas y valor, se enfrentan a Carlos en las ruinas iluminadas por la luna. Carlos los recibe con una sonrisa siniestra, revelando que todo ha sido parte de su plan: atraer a suficientes personas al castillo para completar un ritual ancestral que le otorgará un poder inimaginable. Mientras el enfrentamiento se intensifica, Marta y Luis intentan sabotear el ritual, pero Carlos, hábil en las artes oscuras, parece tener el control total de la situación. En el momento culminante, cuando Carlos está a punto de sacrificar a uno de los lugareños, Luis actúa de manera inesperada. Se ofrece como sacrificio voluntario, argumentando que su conexión con Carlos lo convierte en un candidato más poderoso. Carlos, intrigado y cautivado por la oferta de Luis, acepta. Sin embargo, en el momento crucial, Luis revela su verdadero plan. Había estudiado los textos antiguos y descubierto una manera de revertir el ritual. Al ofrecerse como sacrificio, Luis no fortalece a Carlos, sino que lo debilita, canalizando el poder del ritual para romper el vínculo de Carlos con las fuerzas oscuras. La revelación deja a Carlos vulnerable, y en un giro sorprendente se descubre que el verdadero enemigo no es Carlos, sino la entidad oscura a la que había estado sirviendo. Liberada de su dependencia de Carlos, la entidad emerge en una forma física aterradora, amenazando a todos en el castillo. En un clímax lleno de acción y magia, Marta, Luis y los lugareños luchan contra la entidad. Carlos, debilitado y arrepentido por sus acciones, se une a ellos, revelando que había sido manipulado por la entidad desde el principio. Juntos logran sellar a la entidad en una cripta oculta en el castillo, pero no sin sacrificios. El pueblo está a salvo, pero las cicatrices de la noche son profundas. Carlos, redimido pero condenado por sus acciones, decide quedarse en Alarcón para ayudar a reparar los daños que causó. Marta y Luis, aunque aliviados por el final del terror, reflexionan sobre la fragilidad de la realidad y lo delgada que puede ser la línea entre la historia y la leyenda. El castillo se observa en la tranquilidad del amanecer, con la cripta sellada y segura. Sin embargo, la cámara se desplaza hacia una grieta en la cripta, donde una tenue luz verde parpadea, sugiriendo que la entidad podría no estar contenida por completo. Si te ha gustado este relato, no te puedes perder la terrible historia del sacerdote Alejandro. Pincha en la miniatura para verlo a continuación. ¿Alguna vez han sentido que detrás de las paredes de un lugar sagrado se ocultan secretos oscuros y terroríficos? Bienvenidos a Relatos de Terror, donde esta noche exploraremos la historia de una monja de clausura cuyos actos inconfesables sacudieron los cimientos de su convento. Empecemos. Era una tarde gris de octubre, con el cielo amenazando lluvia sobre el pequeño pueblo mexicano, cuando Alejandro llegó. Joven y ambicioso, había dejado la ciudad buscando historias únicas para su columna en un periódico local. Su atención
fue capturada por el antiguo convento de Santa Clara, un edificio desgastado por el tiempo y rodeado de susurros y rumores entre los lugareños. Movido por una mezcla de curiosidad periodística y el anhelo de una historia impactante, Alejandro decidió explorar el convento. La puerta principal, grande y descolorida, chirrió al abrirse, como si no hubiera sido usada en años. El interior del convento estaba bañado en una penumbra que apenas era rota por la luz que se filtraba a través de las vidrieras polvorientas. Mientras recorría los pasillos silenciosos, Alejandro notó una sensación de frialdad que se intensificaba con cada paso. Los bancos de madera estaban cubiertos de una capa de polvo y telarañas, y el olor a humedad y a algo indefiniblemente antiguo llenaba el aire. Su cámara colgaba pesadamente de su cuello, casi olvidada en su inquietud creciente. Al llegar a la capilla, su corazón se detuvo. Frente al altar, en un círculo macabro, yacían los cuerpos de varias monjas, sus hábitos manchados de oscuro. Sus rostros estaban serenos, casi como si estuvieran en un sueño profundo, excepto por la palidez de la muerte que los cubría. En el centro de este círculo de muerte, una monja aún respiraba. Sus ojos, abiertos y vidriosos, estaban fijos en una cruz que sostenía con manos temblorosas. Alejandro, superando el shock inicial, sacó su cámara y comenzó a tomar fotos, su mente periodística tomando el control. Pero algo en la mirada de la monja superviviente lo detuvo. Había un terror indescriptible en esos ojos, un terror que parecía trascender la simple comprensión de su propia mortalidad. En ese momento, Alejandro supo que esta historia era más que un simple artículo. Era un misterio oscuro y profundo que él necesitaba desentrañar. Con un sentimiento de temor mezclado con determinación, guardó su cámara y se acercó a la monja superviviente, preparándose para escuchar lo que ella tenía que decir. Quizás en sus palabras yacería la clave para entender la tragedia que había caído sobre el convento de Santa Clara. Alejandro, aún conmocionado por la escena en la capilla, sabía que necesitaba profundizar en los misterios del convento. Empezó a explorar el resto del edificio, cada rincón y cada habitación abandonada, buscando algo que pudiera arrojar luz sobre el macabro hallazgo. En una oficina polvorienta que parecía haber sido de la Madre Superiora, encontró un diario antiguo. Las páginas, amarillentas y frágiles, contenían escritos que hablaban de visiones y sueños perturbadores que las monjas habían experimentado. La Madre Superiora había documentado con detalle cómo un aire de desasosiego y miedo había comenzado a impregnar el convento, centrándose en particular en una monja, la hermana Lucía. Hermana Lucía era descrita como una mujer de fe inquebrantable, pero de naturaleza solitaria y enigmática. El diario revelaba cómo sus compañeras de claustro empezaron a temerla, susurrando sobre su comportamiento cada vez más extraño y sus largas horas de oración en solitario. La Madre Superiora escribió sobre cómo Lucía hablaba a menudo de visiones apocalípticas y de la necesidad de una purificación espiritual. A medida que Alejandro leía, la historia se tornaba más oscura. Hablaba de rituales nocturnos en los que Lucía parecía intentar exorcizar a sus hermanas de supuestos demonios. Las últimas entradas eran frenéticas y casi ilegibles, llenas de un terror palpable. La Madre Superiora había empezado a creer que algo maligno había entrado en el convento, algo que estaba consumiendo sus almas desde dentro. Intrigado y perturbado, Alejandro continuó su búsqueda por el convento. Encontró más indicios de lo que parecía ser una lucha interna y un miedo creciente entre las monjas. Habitaciones trastornadas, símbolos religiosos invertidos y extrañas marcas en las paredes hablaban de una desesperación y una locura crecientes. La última entrada del diario lo dejó helado. La Madre Superiora había escrito sobre un ritual final que hermana Lucía planeaba realizar, algo que ella creía que sería su salvación, pero que la Madre Superiora temía que fuera su perdición.
Con una creciente sensación de horror, Alejandro comprendió que la respuesta a lo sucedido en la capilla podría encontrarse en la última monja viva, la misma hermana Lucía. Decidido a descubrir la verdad, Alejandro sabía que su siguiente paso era hablar con ella. Necesitaba entender qué había sucedido en ese convento, qué había llevado a una monja devota a cometer semejante acto de violencia. Con una mezcla de miedo y determinación, se dirigió hacia la capilla, hacia la única testigo de la tragedia, preparado para enfrentar lo que pudiera revelar. Alejandro se encontraba de nuevo en la capilla, frente a la hermana Lucía. La monja aún sostenía la cruz, su mirada perdida en algún punto lejano, más allá de las paredes del convento. La atmósfera estaba cargada de un silencio opresivo, roto solo por el sonido entrecortado de la respiración de Lucía. Con cautela, Alejandro se acercó y se sentó frente a ella. Sus ojos se encontraron por un momento, y en ellos Alejandro vio un abismo de dolor y locura. Comenzó a hablarle suavemente, preguntándole sobre lo ocurrido. Al principio, Lucía no respondió, pero después de un rato, comenzó a hablar con una voz apenas audible, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Lucía contó una historia de terror y delirio. Habló de cómo comenzó a escuchar voces poco después de que extraños sueños la asaltaran por las noches. Estas voces, que ella creía divinas, le habían revelado una verdad aterradora. El convento estaba corrompido, sus hermanas poseídas por entidades malignas. Creyendo firmemente en su misión celestial, Lucía se había visto a sí misma como la única salvadora posible de sus hermanas y del convento mismo. Entre lágrimas y susurros, reveló los detalles del ritual que había llevado a cabo. Una a una, había liberado las almas de sus hermanas de lo que ella percibía como su tormento demoníaco, convencida de que al hacerlo, las estaba salvando. Alejandro escuchaba, horrorizado y fascinado al mismo tiempo, mientras Lucía describía el ritual con una mezcla de arrepentimiento y convicción inquebrantable. Cuando Alejandro le preguntó por qué ella había sobrevivido, Lucía se quedó en silencio, su mirada se volvió distante. Luego, con una voz temblorosa, confesó que al final no había tenido la fuerza para completar el ritual consigo misma. Había quedado atrapada en su propio infierno personal, atormentada por las voces y las sombras que, según ella, ahora la acosaban sin descanso. Alejandro se dio cuenta de que la historia de Lucía iba más allá de una simple locura. Mientras ella hablaba, sintió una presencia escalofriante en la habitación. Era como si las sombras se movieran de manera anormal, casi con vida propia, susurrando en un idioma desconocido. Una sensación de miedo primitivo se apoderó de él, una sensación de que algo más oscuro y antiguo estaba en juego. Mientras salía del convento esa tarde, Alejandro sabía que su investigación estaba lejos de terminar. Algo antiguo y maligno se ocultaba en las sombras del convento de Santa Clara, y él estaba decidido a descubrir qué era. Con la confesión de Lucía resonando en su mente, se prometió a sí mismo que volvería al convento, dispuesto a enfrentar lo que sea que esas sombras ocultaran. Alejandro no podía sacudirse la sensación de que había descubierto solo la superficie de algo mucho más profundo y oscuro en el convento de Santa Clara. Obsesionado con la historia de la hermana Lucía y las sombras que parecían moverse por sí solas, decidió sumergirse más en la historia del convento y sus secretos olvidados. Sus investigaciones lo llevaron a descubrir que el convento había sido construido sobre un sitio que, según los registros históricos locales, había sido utilizado para rituales indígenas mucho antes de la llegada de los españoles. Estos rituales, según las leyendas, eran para apaciguar a antiguas deidades y espíritus del mundo subterráneo. A lo largo de los años, el lugar había sido escenario de varias tragedias inexplicables, incluyendo desapariciones y muertes misteriosas. Con cada descubrimiento, Alejandro se convencía más de que lo que había sucedido con las monjas
no era solo el resultado de la locura de una de ellas, sino algo influenciado por una fuerza más antigua y maligna. Decidido a encontrar respuestas, volvió al convento una noche, llevando consigo una cámara y equipo de grabación, esperando capturar alguna evidencia de la presencia que sentía allí. La noche en el convento era inquietante. Los sonidos habituales de la noche parecían distorsionarse, convirtiéndose en susurros y murmullos apenas perceptibles. Alejandro sintió una presión en el aire, como si estuviera siendo observado por innumerables ojos invisibles. Progresando con cautela, se dirigió hacia la capilla, el lugar donde todo había comenzado. Al entrar, las sombras parecían danzar en las paredes, moviéndose de maneras que desafiaban toda lógica. Alejandro encendió su equipo y comenzó a grabar, hablando en voz baja sobre sus observaciones. Mientras hablaba, una sensación de frío intenso lo invadió y una voz, apenas un susurro, resonó en la capilla. No era una voz humana. Era algo antiguo, algo que hablaba en un idioma que no entendía, pero cuyo tono amenazador era claro. En ese momento, Alejandro comprendió que la locura de Lucía era solo una manifestación de algo mucho más antiguo y poderoso. Lo que había en el convento era una entidad o fuerza que había permanecido dormida durante siglos, alimentándose de la fe y el miedo de quienes habían ocupado ese lugar sagrado. Con el corazón latiendo fuertemente y la cámara aún grabando, Alejandro sabía que tenía que dejar el convento. Lo que había descubierto era algo que iba más allá de la comprensión humana, algo que no estaba destinado a ser perturbado. Al salir apresuradamente, sabía que la historia del convento de Santa Clara era una advertencia sobre los límites de la comprensión humana y los peligros de despertar a lo que debería permanecer oculto. Mientras se alejaba del convento, Alejandro miró hacia atrás una última vez, viendo cómo las sombras se retorcían en una danza macabra. Sabía que lo que había en ese lugar seguiría siendo un misterio, un oscuro capítulo en la historia del pueblo que permanecería sin resolver.